de interactuar con todos ustedes y de generar ese conocimiento a nivel pues internacional y nacional, que es lo que queremos y lo que buscamos como INDEAM. Esta masterclass precisamente nace de esa necesidad. Hoy va a estar ofrecida por la ingeniera Diana Nieto. Yo les voy a hacer un recuento de la ingeniera. Ella es ingeniera mecánica, especialista en riesgos contra incendio y seguridad humana. Tiene un máster con amplia experiencia en el diseño de sistemas contra incendio para sectores industriales y ocupaciones especiales como lo son en el oil y gas, químico, petroquímico y de alto riesgo, entre otros. Es también fundadora de la empresa Fire Safety, la cual es una empresa especialista en todo este tema de protección contra incendio y seguridad humana, dedicada al análisis de riesgos, ingenierías conceptuales básicas y detalladas. Entonces, esta masterclass va a tener les voy a hablar un poquito del programa académico que vamos a tener hoy. Obviamente ya ellas ahondarán mucho más en esto, pero vamos a abordar todo lo que es la definición de los líquidos inflamables y combustibles, las propiedades de los mismos, como son la presión del vapor, el punto de ebullición, el punto de inflamación y el punto de ignición. Vamos a continuar con la clasificación de los líquidos, seguido por los tipos de almacenamiento, la prevención de incendios y control de riesgos, y finalizaremos con qué pasa con los sistemas eléctricos y las atmósferas. Como ustedes saben, vamos a estar, este es el inicio de nuestro curso de ocupaciones especiales, que va a tener inicio el próximo 20 de noviembre. Entonces, Diana, cuando gustes, empezamos. Bueno, entonces ya creo que ya me ven todos. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Muy buenos días para todos. Bueno, así como nos dijo Ángela ahorita, este es el inicio de una serie de capacitaciones que vamos a dictar. Es el curso introductorio que lo estamos dando pues de manera gratis, invitándonos al curso que vamos a dar pues, puntualmente de diseño de sistemas contra incendio para ocupaciones especiales. Como Ángel ya lo dijo, yo soy Diana Nieto, para los que no me conocen, de pronto ya muchos me conocen. Muchísimas gracias por estar acá. Yo soy ingeniera mecánica de profesión, de cuna, como digo yo. Y sí, soy especialista contra incendio, en riesgos, en seguridad humana, y ya alrededor de 12, 13 años estoy trabajando con todos estos temas puntualmente para sectores especiales, para altos riesgos, para el sector petrolero, el oil and gas, el químico. Y pues para mí en verdad es una real pasión enseñar, capacitar y dar pues los conocimientos que puedo yo haber adquirido en mi proceso de entrenamiento en toda la parte de ocupaciones especiales y de contraincendio. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, les voy a compartir aquí mi pantalla. Ya yo creo que con el tiempito vamos a ir solucionando dudas y dando más información importante. Al principio uno siempre... Diana, qué pena que te interrumpa. Vamos a ¿tenemos un espacio de preguntas o las que vayan saliendo las vamos a solucionar o cómo vamos a manejar ese tema? Pues yo preferiblemente como de pronto a mitad de la sesión, cuando tú me digas que hagamos como un break como de 5 minutos, podríamos empezar a solucionar un poquito de dudas que se vienen en el primer bloque y después las dejamos todas para el final. Listo, perfecto. Entonces, bueno, a ti también muchas gracias por aceptar esta invitación. Y no, sí, es un placer para mí. Como lo mencionaste, pues la idea es hacer una serie de capacitaciones y continuar, así que vamos a estar contactándolos a todos e informándoles de todas estas novedades que vamos sacando. Listo. Entonces, ¿estamos transmitiendo en canal de YouTube directamente o solo estamos por el link de...? Estamos por Facebook, igual va a quedar... Estamos por Facebook y va a quedar grabada también. Ya estamos grabando. Listo, perfecto. Entonces, voy a compartir mi pantalla para empezar. Sí, vale. Listo. Entonces, no sé si prefieres que deje la cámara prendida o solo la pantalla.
como te sientas cómoda, Diana. Sí, así estamos perfectos. Listo. Entonces, nuestra capacitación del día de hoy puntualmente tiene que ver con líquidos inflamables y combustibles, ¿sí? Pues obviamente todo trabajado por la parte de INDEAN, que fue que nos invitó a esta charla, y pues por Fire and Safety, que es la empresa que yo fundé, gerencio y pues que tengo propiedad de ella. ¿Listo? Entonces, los temas puntualmente que vamos a ver hoy, pues vamos a revisar puntualmente qué son los líquidos inflamables, qué son los líquidos combustibles. La idea es que todo nos quede grabado en el corazón. Yo soy de las personas que pienso que si todo no lo grabamos para quedar en la mente, cuando presentamos un examen o presentamos un quiz o presentamos lo que necesitamos presentar, se nos olvida, pero las cosas que nos quedan grabadas en el corazón son las que realmente nos vamos a acordar siempre. Entonces hay conceptos puntuales que nos vamos a grabar con el corazón hoy. Entre esos también va a estar el tema de todas las propiedades que son importantes definir para lo que son líquidos inflamables y combustibles, como son la presión de vapor, el punto de ebullición, el punto de inflamación, el punto de ignición, pues cuáles son las diferencias entre el uno y el otro. Vamos a revisar cuál es la clasificación de los líquidos inflamables y combustibles. Aquí vamos a ver un poquito más lo que nos dice la NFPA 30 en cuanto a todo esto de qué es un combustible, qué es un inflamable. Vamos a revisar cómo se almacenan estos líquidos combustibles, ¿sí? Que es un recipiente a presión, que es un tanque atmosférico. Vamos a revisar las distancias seguras y algunas instalaciones de proceso, no nos vamos a quedar solamente en almacenamiento. Vamos a revisar qué son los sistemas de refrigeración, cómo se transporta y qué tipos de tubería utilizan estos líquidos inflamables y combustibles. Vamos a mirar después de esto vamos a mirar todo el tema de prevención de incendios, porque pues nuestro enfoque puntualmente siempre ha sido contra incendio y riesgos. Entonces vamos a mirar cómo los prevenimos, cómo los controlamos, ¿sí? Vamos a revisar qué es una evaluación de riesgos, vamos a mirar qué fuentes de ignición podemos encontrar, cuáles son los sistemas de detección, cuáles son los sistemas de extinción, el manejo de emergencias, lo que trata del tema de inspección, pruebas y mantenimiento. Y vamos a abrir un espacio grandísimo para una futura capacitación también, si nos lo permite, todo el tema de clasificación de área y qué pasa pues con todos estos temas de equipos eléctricos y atmósferas inflamables. Entonces eso es lo que va a resumir nuestra capacitación de hoy. Es muy posible que hay muchos temas que van a quedar como en duda y en el tintero, y pues es ahí donde los voy a invitar a nuestro próximo curso, para que profundicemos y hagamos las preguntas, hagamos los diseños, los ejercicios y las cosas que necesitemos hacer para que todos estos temas queden realmente claros. ¿Listo? Entonces, empezando, lo primero que tenemos que tener clarísimo es que esto de líquidos inflamables y combustibles es puntualmente los líquidos, ¿sí? Desde la primaria, desde chiquitos, nosotros encontramos los líquidos, encontramos que hay 3 estados de la materia más generales, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Puntualmente aquí vamos a hablar de lo que son líquidos que tienen que ver con una tensión intermolecular muchísimo más afín, que de pronto más más suelta que lo que son los sólidos, pero un poquito más unida, que es lo que son los gaseosos, y cómo en este proceso de transformación lo que nos va a importar puntualmente es el estado gaseoso, porque el estado gaseoso finalmente es lo que nos va a producir, es la materia prima, lo rico para poder producir estos incendios. Entonces vamos a mirar cómo los líquidos inflamables con combustibles tienen su nombre a partir de esa transformación entre líquido y gas. ¿Listo? Entonces, ya trayendo definiciones puntualmente, si ustedes se dan cuenta, yo defino puntualmente de acuerdo al código NFPA 30, que es el código de líquidos inflamables y combustibles, en su última versión, que es la edición 2018, donde nos dice, teóricamente, un líquido combustible es cualquier líquido que tiene un punto de inflamación de copa cerrada o superior a 37.8. Y el líquido inflamable, cualquier líquido que tiene un punto de inflamación de copa cerrada por debajo de 37.8. Haciéndolo más claro, llevándolo al corazón, como les digo yo, básicamente un líquido inflamable es aquel que emana vapores a temperatura ambiente. Acuérdense que desde el principio les dije,
Esto trata de un estado gaseoso. Lo importante es nuestro estado gaseoso. Entonces vamos a mirar a qué temperatura van a empezar a emanar estos vapores, a qué temperatura va a haber este cambio de fase, para mirar el tema de una mezcla rica inflamable que más adelante vamos a ver. Y aquí es donde está la definición. Si la emanación de vapores se hace a una temperatura ambiente, básicamente, ¿sí? Aquí habla teóricamente de un 37.8, pero para que nos lo aprendamos de corazón, a una temperatura ambiente, estamos hablando de líquidos inflamables. Líquidos inflamables como el alcohol, como la gasolina. Nosotros vamos a una estación de servicio y olemos a gasolina todo el tiempo porque la gasolina a temperatura ambiente está emanando vapores. Pero si yo a ese líquido le tengo que subir la temperatura, tengo que calentarlo para que él empiece a desprender vapores, para que haya ese cambio de fase, ahí es cuando yo lo voy a considerar un líquido combustible. ¿Listo? Entonces es bien importante que desde ahí empecemos nosotros a diferenciar qué es un líquido inflamable y es un líquido combustible. Un líquido combustible que utilizamos a diario, el diésel. El diésel, a su temperatura ambiente, él no está emanando vapores, necesito calentarlo, necesito inyectarle energía para que él empiece a desprender vapores y empiece a hacer esa mezcla rica e inflamable que más adelante vamos a ver qué es. Entre las definiciones importantes para todo el manejo y el proceso de lo que son líquidos inflamables y combustibles, es bien importante determinar qué es la presión de vapor, ¿sí? La teoría nos dice que la presión de vapor es aquella presión ejercida por su vapor, por un vapor en un estado líquido cuando ambos están en equilibrio. Si lo leemos de entrada, yo personalmente, si no supiera nada del tema, no entendería nada. Entonces les voy a explicar básicamente qué pasa. Cuando nosotros podemos tener un líquido en un recipiente cerrado y extraemos todo el aire que pueda tener, o sea, lo llevamos a un estado como tal de vacío, van a haber un desprendimiento de moléculas entre el líquido y el vapor que se está desprendiendo, ¿vale? Entonces, al momento como tal de que las moléculas que se desprendieron, que se volvieron de alguna forma vapor, por decirlo así, y las moléculas que quedaron líquidas, la fuerza intermolecular entre ellas tiende a ser cero, perdón, es lo que nosotros encontramos con un equilibrio, lo que conocemos como un equilibrio dinámico, teniendo en cuenta que esto está al vacío. Y esta es la presión que nosotros podemos encontrar y entender como presión de vapor, esa presión que se puede ejercer el vapor sobre el líquido del mismo fluido. ¿Listo? ¿Cómo se mide eso? Básicamente, hacemos el mismo ejercicio donde tenemos el fluido, extraemos todo el aire que podamos tener, tenemos un contenido de mercurio aquí para poder medir, dejamos que llegue a equilibrio dinámico, que ya lo entendimos que era puntualmente que la fuerza de liberación y de atracción de entre las moléculas de este recipiente sea igual, y aquí en las diferencias de temperatura es donde nosotros medimos la presión de vapor. Básicamente la presión de vapor es la presión que ejerce el vapor de un mismo fluido sobre su mismo líquido, básicamente es esto. ¿Listo? El otro concepto importante que nosotros tenemos que tener aquí en cuenta es el punto de ebullición. Este punto de ebullición es un poquito más fácil y digerible para nosotros porque lo vemos a diario. En inglés se conoce como el boiling point, que es puntualmente ese punto o esa temperatura a la cual hay un cambio de fase. Entonces volvemos a nuestro código NFPA 30, donde nos dice que el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica circulante. Ya sabemos que es la presión de vapor, que es la presión que ejerce su vapor sobre su mismo líquido. Si esa presión podría ejercerse a la misma presión atmosférica, hay un cambio de fase y es lo que nosotros le llamamos punto de ebullición. El punto de inflamación, entonces, ¿qué vendría siendo? Otra vez nos vamos por la NFPA 30 y nos dice que el punto de ebullición, de inflamación, perdón, o el flash point,
es la temperatura mínima de un líquido a la cual se producen suficientes vapores para formar una mezcla inflamable con el aire cerca de la superficie del líquido o dentro del recipiente que lo contiene. Entonces, ya tenemos claro que el punto de ebullición es esa temperatura a la cual hay un cambio de fase. Pero ahorita metemos el punto de inflamación donde nos dice que es la temperatura a la cual hay suficientes vapores para que se mezclen con el aire y pueda haber una mezcla rica en la cual pueda haber un incendio. Básicamente es eso. Entonces, si le podríamos poner un poquito de lógica, diríamos que es una temperatura ligeramente superior a la temperatura de ebullición, porque pues es una temperatura que se mantiene donde se están generando continuamente vapores para que se haga esa mezcla rica. ¿Listo? La segunda, el siguiente concepto que necesito explicarles es qué es puntualmente esa mezcla rica puntual de inflamabilidad. Y aquí es donde nosotros venimos a definir qué son los límites de inflamabilidad. El inferior y el superior. ¿Listo? Entonces, dependiendo el líquido inflamable o combustible que nosotros estemos evaluando, cada límite, cada combustible, cada inflamable tiene un límite inferior y superior, que básicamente es como la cantidad de combustible que se podría mezclar con el aire. Entonces, si yo tengo una mezcla muy pobre, si hay poquita cantidad de combustible de acuerdo a las tablas que nos dan las normas, pues no voy a tener suficiente mezcla, suficiente combustible o inflamable en el ambiente que se mezcle con el aire para que yo con una fuente de ignición pueda encender un fuego, ¿sí? Si me voy muy por arriba, voy a tener tanto líquido inflamable o combustible mezclado con el aire que tampoco se me va a presentar la mezcla adecuada y tampoco va a haber como tal un fuego. ¿Cuál es el problema de este lado? Que de pronto hay tanto gas, tantos vapores emanados en el aire que puede haber un desplazamiento de oxígeno y puede ser algo muy tóxico para la vida humana. Pero si nosotros llegamos a los límites como tal de cada líquido que vamos a mirar, todos no son iguales, yo tengo un dato exacto de lo mínimo que sería rico en líquido con el aire para que prenda, y aquí sí hay ignición, y un máximo. Entonces hay un rango de mezcla de inflamable o combustible con el aire que está listica, que cualquier fuente de ignición nos puede hacer fuego inmediatamente. Y acá pues les quiero mostrar algunos puntos de inflamabilidad bajo y alto de algunos productos. Y si ustedes se dan cuenta, no todos son iguales, ¿sí? Entonces hay que revisar, por eso es tan importante, y vamos a hablar más adelante, el tema de las evaluaciones de riesgo, de los Material Safety Data Sheets, para poder nosotros hacer esas buenas evaluaciones del riesgo, porque pues necesitamos revisar los químicos, los productos, los inflamables y combustibles que podamos encontrar. ¿Listo? La otra definición que teníamos es el punto de ignición. Y el punto de ignición básicamente es la mínima temperatura a la cual una sustancia, una vez incendiada, puede mantener una combustión autosostenida, que se puede mantener el fuego. Esa es la mínima temperatura a la cual el fuego se puede mantener soportado sin ninguna fuente externa. Es un poquito superior al punto de inflamación. ¿Listos hasta aquí? ¿Cómo vamos? Ángela, estoy hablando muy rápido. ¿Estamos bien de audio, de video? Estamos bien de audio y de video. Y de velocidad de voz, es que a veces me dicen que yo hablo como rápido. No, pues yo te doy bien. No sé si alguien en el chat quiere hacer algún comentario. Pero no, todo bien, dicen. No, todo bien en general, listo. Sí. Listo. Entonces, siguiendo con nuestro siguiente punto,
Entonces hablamos de puntualmente qué son las clasificaciones. Y aquí también es algo que necesitamos aprendernos con el corazón. Y es la clasificación que nos da la NFPA 30 en nuestro código de inflamables y combustibles también. Y nos dice que los líquidos inflamables los vamos a clasificar con 1, clase 1, independientemente de la letra. Y los líquidos combustibles que vamos a ver más adelante van a estar clasificados con el 2 y con el 3. ¿Listo? Entonces, para la clasificación de líquidos inflamables, puntualmente, el 1A, sí, estas 3 subcategorías las podríamos identificar como de diferentes temperaturas, pero básicamente ya sabemos que los líquidos inflamables todos tienen una emanación de vapores por debajo del 37.8 o temperatura ambiente para que nos lo grabemos en el corazón. Son fáciles de evaporar, fácil de inflamar. Entonces, el 1A dice que es cualquier líquido que tiene un punto de inflamación menor a 22.8 y un punto de ebullición menor a 37.8. Y por eso nosotros estamos definiendo tan adecuadamente qué era el punto de inflamación y qué era el punto de ebullición. ¿Listo? Para los líquidos clase 1B, cualquier líquido que tiene un punto de inflamación menor a 22.8, igual aquí al 1A, y el punto de ebullición es exactamente 37.8. ¿Listo? Y el 1C, cualquier líquido que tiene un punto de inflamación de 22.8, ¿sí? Pero menor de 37.8. No dan punto de ebullición, solo hablan de punto de inflamación. Básicamente, esos son los 3 categorías para los líquidos inflamables, 1A, 1B y 1C, teniendo claro que los líquidos inflamables son aquellos que emanan vapores por debajo de los 37.8 o grabado en el corazón a temperatura ambiente. ¿Listo? Si necesitamos inyectarle energía, necesitamos inyectarle calor para que emane vapores, ya estamos hablando de los líquidos combustibles. Y los líquidos combustibles, como les estaba dando, están clasificados en 2, en 3A y en 3B. Les decía en 2 y en 3, y con subcategorías de 3A y de 3B. ¿Listo? Entonces, para los dos, cualquier líquido que tiene un punto de inflamación igual o superior a 37.8. De entrada ya sabemos que es un combustible porque está por encima de los 37.8, pero inferior a los 60 grados. ¿Listo? En el 3A nos dicen que es cualquier líquido que tiene un punto de inflamación igual o superior a los 60 grados, pero inferior a los 93. Y en el 3B, perdón, me pasé, en el 3B, cualquier líquido que tiene un punto de inflamación igual o mayor a 93 grados. Ya los calificamos como combustibles clase 3B. ¿Listo? Entonces, seguimos con el tema de almacenamiento. Los líquidos inflamables y combustibles tienen un almacenamiento bien especial y bien puntual por las propiedades y los requisitos que puedan tener. Entonces, básicamente encontramos 2 normas, que es si son tanques atmosféricos o si son recipientes a presión. Entonces, si nosotros estamos hablando de tanques atmosféricos, podemos hablar del API 650 o del API 653. En algunos casos también, si no es mucho el almacenamiento que tenemos, podemos utilizar los tanques UL 142 también. Y los recipientes a presión con su norma ASME sección 8, división 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si mi memoria no me falla, estamos hablando de que si estamos almacenando líquidos por debajo de 2 PSI, podemos hablar de tanques atmosféricos, pero ya si hablamos de un almacenamiento por encima de los 2 PSI, tenemos que hablar de, pues, como tal, de recipientes a presión. Y esto pues también es otro mundo. Sí, esto se los puedo contar porque pues también he hecho mi cursito de mecánica rotativa en todo el sector de oil and gas también para poderles hablar de este tema. Y es, por ejemplo, en recipientes a presión el tema del estampe ASME para lo que son las cabezas de los recipientes,
el tema de los manholes, el tema de los fanholes, todas las boquillas. Entonces es un mundo también bastante interesante y muy grande. El tema de cómo diseñar bajo ASME sección 8. Y pues en el tema también de tanques atmosféricos, pues el tema de que es un tanque de techo fijo, que es un tanque de techo cónico, porque en algunos momentos yo selecciono almacenar en un techo fijo, en un techo cónico, en un techo de membrana flotante, perdón. Entonces, básicamente, porque algunos tanques los encuentro negros, algunos los encuentro blancos. Básicamente eso tiene mucho que ver con el tipo de combustible o inflamable que estoy almacenando. Entonces, si nosotros hablamos de un inflamable, básicamente estamos hablando de un techo flotante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar reduciendo de la forma en que podamos, con todas las estrategias que podamos, la emanación de vapores. Entonces, el tema de un tanque de membrana flotante básicamente es una membrana que está pegada sobre el nivel de fluido y sube y baja con el nivel de fluido, ¿sí? Para evitar que esos vapores pues se puedan escapar. Si ya tenemos un combustible, pues lo podemos almacenar en un techo flotante, en un techo cónico, donde no, pues no tengo el peligro o como la molestia de que se están emanando vapores, y no tanto por el riesgo de incendio, obviamente es una razón válida, pero porque en el mundo petrolero, pues esto se está perdiendo dinero, si se está perdiendo combustible, si se está perdiendo líquidos, si se están perdiendo como tal el fluido, pues se está perdiendo como tal dinero. ¿Sí? El otro tema es el tema como tal de colores también. A veces los encontramos negros y a veces los encontramos blancos. Preferiblemente, ustedes saben que por tema de luz y de colores, el blanco es más reflectivo pues al rayo del sol, a la luz. No sé si tanto el calor, pero de pronto sí a la luz solar. El negro es un poco más, el negro absorbe como tal más luz solar, y al absorber más luz solar está absorbiendo calor. Entonces aquí también hay una definición de si es un blanco, posiblemente tendremos líquidos inflamables, porque pues no estamos buscando que haya más calor que le esté entrando al líquido para que haya más emanación de vapores, pero posiblemente si tenemos crudos o materiales muy pesados, que tenemos que inyectarle mucho calor como para que haya esa inclusive fluidez en el transporte y pues que haya esa emanación de vapores, pues de pronto podemos estar utilizando un negro que absorbe más radiación solar. ¿Listo? Pero son cosas que se manejan ya como tal pues en la industria petrolera, pero sí es importante que ustedes tengan claro que el almacenamiento como tal de estos líquidos inflamables y combustibles se pueden hacer en recipiente de presión o en un tanque atmosférico, ¿vale? La NFPA30 también es bien interesante que lo podamos ver, y esto lo vamos a ver súper detallado, súper profundo, y nos va a quedar en el corazón el tema de las distancias, pues, como tal, de ubicación entre los tanques, entre las propiedades, entre facilidades anexas, que nos da la NFPA 30, el famoso diámetro de separación entre tanques. Esto sale como tal de la NFPA 30 y nos muestra aquí pues los tipos de tanques, como les contaba yo a ustedes, de techo flotante, si son verticales, si son horizontales, me dicen si tiene o no protecciones, y me está dando las distancias mínimas que yo debería tener. Aquí hablamos, por ejemplo, de medio diámetro, de un sexto de diámetro, estamos hablando de 2 diámetros. Eso lo vamos a ver detalladamente en nuestro curso de diseño para ocupaciones especiales, porque aquí puntualmente sale si necesita o no anillos de refrigeración, por ejemplo, ¿sí? Si necesito una protección secundaria, si solamente las cámaras de espumas me son necesarias. Y esto es lo que vamos a ver en nuestro curso. Vamos a diseñarlo, vamos a hacer ejercicios, pero por hoy les quiero mostrar que esto sale de la NFPA 30, que están como tal en las tablas de la NFPA 30, las localizaciones, ya sea para solamente almacenamiento de líquidos, ya sea cuando nosotros tenemos riesgo de un boilover, cuando tenemos líquidos pues como tal inestables. Vamos a mirar que también por tema de capacidad como tal de almacenamiento, pues hay unas mínimas distancias también que necesitamos mirar. Pero por ahora les quiero decir, esto es importante en la parte del diseño
esto hace parte de la distribución de equipos que debería hacerse desde un principio cuando estamos manejando materiales combustibles y materiales inflamables, ¿vale? Aquí está la tabla puntualmente pues para líquidos inestables. Aquí nos habla de las mínimas distancias como tal para almacenamiento, para tanques de almacenamiento atmosférico. Y esto es como básicamente un resumen que les traje de las distancias que nosotros deberíamos tener si somos de techo flotante, si somos verticales, si somos horizontales, si nuestro líquido es un clase 1, un clase 2 o es un clase 3, ¿listo? Pero puntualmente, esto se los doy a ustedes como para que tengan la idea de dónde se encuentra, de dónde sale, bajo qué criterios se selecciona, pero yo puntualmente prefiero hacer un análisis de riesgo, un análisis de probabilidad, un informe de análisis de consecuencias, puntualmente, que es donde yo realmente modelo realmente las distancias de radiación que se pueden dar en un incendio puntual, o sea, se modela como tal el incendio y se dan esas mínimas distancias de radiación para que yo pueda poner equipos aledaños, para que yo pueda saber a qué distancia tengo que estar de una propiedad cercana, a qué distancia tengo que estar de una facilidad cercana. Y básicamente todo esto empieza con hacer un análisis de riesgo, ¿sí? Y para hacer un análisis de riesgo yo me guío mucho, entre muchos otros libros, y por eso es tan rico el próximo curso que vamos a hacer, porque lo que les voy a enseñar en otro curso no lo van a encontrar en ningún otro libro, sí, es una recopilación de todos los libros que yo he leído, de mi experiencia, de cómo se hace el diseño, pero básicamente empezamos con lo que es la 551, que es puntualmente la guía para el análisis de riesgos, ¿sí? Y acá empezamos nosotros definiendo qué es un riesgo de incendio. Y el riesgo de incendio puntualmente está en función de la probabilidad que haya el incendio y la consecuencia o severidad del incendio. Y aquí es cuando yo les digo, nosotros los especialistas contra incendio no diseñamos para proteger como tal el incendio de toda la planta. Nosotros diseñamos bajo probabilidades, bajo estadísticas, bajo tabulaciones que ya se han hecho, donde te dice el escenario más probable de incendio es este, ¿sí? Y la probabilidad de que ocurra es este, y es que da la casualidad que de pronto este incendio es totalmente severo, es súper mortal, porque la probabilidad del incendio básicamente está dada en probabilidad de fuga. Acuérdense que y desde el corazón ustedes ya saben que lo importante aquí son los vapores. Entonces, que haya una fuga en alguno de estos tanques de almacenamiento, en algunas bombas de proceso, en algunas bridas o uniones de las tuberías, o en otros tanques de separación, en algún equipo de la facilidad donde podamos estar, pueden haber un tema de fuga. ¿Y cuál es la probabilidad de ignición? ¿Sí? La probabilidad de ignición es qué posibilidad haya que haya una chispa, de que haya algo eléctrico, de que haya un calentamiento, de que haya la misma estática. Yo no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo en los campos petroleros se controla hasta la ropa con la que tú puedes entrar a estos lugares de clasificación de área o que son de atmósferas muy ricas de inflamables, porque hasta la estática que se puede dar en la ropa puede ocasionar pues un daño. Entonces, entre la evaluación de riesgos, entonces empezamos a mirar el tema del riesgo, qué probabilidad hay que se incendie, cuál es la severidad como tal de que ocurra ese incendio, qué pasaría, y la severidad que tiene que dar está puntualmente en el número de pérdidas humanas, en las pérdidas físicas y en la continuidad del negocio, que es algo que a veces los especialistas o las personas que hacen incendio no hablan mucho. ¿Qué tanto me voy a demorar en poder seguir con mi operación normal del negocio y cuánto me va a costar ese regreso pues a la normalidad? ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro estas cosas, lo que se hace como tal, yo les decía a ustedes, es revisar el tema de radiaciones. Ya hubo el incendio, ya supimos que este es el incendio más probable y esta es la severidad más grande.
hay una probabilidad de fuga, hay una probabilidad de ignición. ¿Qué es lo que tengo que revisar después? El tema de curvas de radiación. Entre más cerca yo pueda estar a la fuente del incendio, pues yo voy a tener una radiación más grande en la cual van a haber ciertos daños puntualmente, y pues de acuerdo a esos daños me va a haber de acuerdo a esta radiación me va a haber una distancia que me va a producir ciertos daños, y de acuerdo yo a estas distancias es que yo empiezo a ubicar mis equipos o a hacer mi diseño como tal, de la facilidad o del tema donde yo esté. Entonces, básicamente, si yo tengo una radiación por encima de 37.5 kilovatio metro cuadrado, que es nuestra unidad de medida para radiación, kilovatio metro cuadrado, estamos hablando de una unidad de área, claro está, básicamente estoy en la fuente. Si yo tengo una radiación más a los 37.5, básicamente como tal estoy en la fuente como tal del incendio. Y pues la descripción puntualmente aquí es que la intensidad es suficiente para causar daños a cualquier equipo. ¿Listo? Esa radiación es tan fuerte que ningún equipo literalmente podría salir ileso de este incendio. Si yo me alojo un poco más del incendio y puedo encontrarme en una radiación entre 37.5 y 29, perdón, donde ya más adelante les voy a contar con qué software yo podría simular esto, me van a dar ciertas distancias, el software me da ciertas distancias con esta tabulación de radiación que yo le introduzco al software, me dice que si yo estoy en esta área, pues que la zona de la probabilidad de letalidad para tiempos superiores a 30 segundos de exposición, pues es del 90%. Entonces es una zona nada segura aún. Si estoy entre el 29 y el 14.5, la probabilidad de morir o la letalidad como tal es del 50% para exposiciones mayores a 30 segundos, ¿sí? Se espera que no haya personal en esta área, ¿sí? En estos radios como tal. Ya en el área donde tengo 14.5 y 12.5, el acero delgado parcialmente aislado puede perder su integridad física. O sea, aquí todavía puede haber integridad. Pueden haber equipos de acero colapsados y ya hay como tal fusión del recubrimiento plástico de cables. Entonces, en esta área como que si tenemos en cuenta que puede haber un incendio a esta distancia, es posible y preferiblemente yo no voy a poner todavía equipos o cables que puedan ser dañados por este incendio, por la radiación que pueda producir este incendio. Estamos de 12.5 a 9.5, por encima de este valor existe ignición de la madera sometida a flujo de calor durante un tiempo excesivo. Entonces aquí ya empiezan procesos de pirólisis que en los cursos de introducción a la protección contra incendios yo enseño. Ay, me pasé. Hay la suficiente intensidad para fundir tuberías de plástico, y esto también es bien importante revisarlo cuando hacemos diseño de sistemas contra incendio, porque nosotros nos enseñaron que las tuberías contra incendio deben ir expuestas, pero en este momento es importante analizar si deberían ir enterradas, y al ir enterrada, qué tipo de plástico yo debería utilizar, y si ese plástico, aún estando enterradas, pueden sufrir daños, ¿no? Entonces son cosas que ya uno empieza a revisar, que un especialista contra incendio de redes normales tal vez no analiza en sus procesos, pero aquí sí es bien importante que nosotros lo revisemos, y que pueden haber quemaduras de segundo grado si hay una exposición de más de 12 segundos. Y estamos hablando de segundos, ¿no? Entonces es una exposición demasiado rápida que puede producir daños a nosotros. Si estamos hablando de una radiación entre 7.3 y 5, ¿sí? Ya puedo tener una exposición máxima de 1 minuto, que tampoco es que estamos hablando de mucho.
pero sin ropa adecuada. Entonces, en esta zona es donde nosotros podríamos empezar a decir, bueno, los bomberos, las brigadas, las personas capacitadas para el control y el ataque de estos incendios pueden estar en la zona, pero con ropa adecuada, porque ya sin ropa adecuada la exposición máxima es de 1 minuto nomás, porque podríamos sufrir quemaduras de primer grado después de 30 segundos, quemaduras de segundo grado después de 180 segundos de exposición. ¿Listo? En este caso, para nosotros los analistas como tal, las consecuencias estimadas del accidente que se podrían provocar y el nivel de daño pues, que se podría provocar en esta zona, pues amerita que hayan unas medidas de seguridad inmediatas. Y llegamos a nuestra zona, pues nuestra frontera, por decirlo de alguna forma, que ya pues obviamente es mucho más alejado de la fuente de ignición, que es la mayor al 1.6, donde el tiempo de exposición máximo es de 3 minutos si no tienes ropa adecuada, que pueden haberse en quemaduras de primer grado después de 120 segundos de exposición, pero en este caso las consecuencias a este nivel de accidente provocan efectos, aunque perceptibles por la población, no justifican una intervención inmediata. Tengan en cuenta eso. Entonces también sería importante que si hay de pronto población en este radio de cobertura, pues, que la evitemos por posibles daños, porque de todas maneras no merita una intervención inmediata en el momento en que haya un incendio. Y pues en nuestra zona límite de intensidad calórica, en áreas donde pueden emplearse en acciones de emergencia que duren pues hasta varios minutos por personal con ropa adecuada. ¿Listo? Esto en cuanto a los temas de radiación. En cuanto ya al tema de fugas, ¿se acuerdan que les daba que es la probabilidad de la fuga, la probabilidad de la ignición? Puntualmente vamos a hablar de lo que es la probabilidad como tal de las fugas, ¿sí? Y esto también está tabulado, ya está escrito en libros porque ya se ha estudiado mucho, ¿sí? Y es aquí donde pues, yo empiezo a hablarles como de manuales de la OGP, que es de donde tiene esto tabulado, y la cual se basa pues Ecopetrol en su guía para hacer análisis de consecuencias. Esta puntualmente la traigo de la guía de Ecopetrol, ¿sí? Donde nos puede decir que las posibles fugas o las posibles eventos que se pueden dar tanto en recipientes de áreas de proceso o recipientes de presión como en tanques de almacenamiento atmosférico está entre la fuga instantánea de contenido, está entre la fuga continua con una conexión mayor con un diámetro de 150 milímetros, edificio de 1/4 de pulgada. ¿Sí? Estos son como los posibles escenarios que se podrían plantear para un posible incendio, una posible fuga, ¿listo? Y en los tanques atmosféricos tengo la posibilidad de que me fugue todo el contenido del tanque o que haya un incendio en la superficie como tal del tanque. Esos serían como los dos escenarios que se podrían plantear en los tanques atmosféricos. Son estos que uno empieza a trabajar para todo este análisis de consecuencias que yo les estoy contando. Y resulta que estas pues tienen unas frecuencias, unas probabilidades de ocurrencia al año, ¿sí? Y es cuando yo empiezo a mirar con cuál probabilidad trabajo, qué es lo que voy a simular puntualmente. Siempre simulo pues la mayor frecuencia. Yo tengo claro, porque a mí las estadísticas, los libros, mi estudio me dice que estos son los escenarios posibles y que cada escenario tiene esta probabilidad de ocurrencia. Acuérdense que yo hablaba de la probabilidad, pues yo selecciono como tal qué voy a modelar teniendo en cuenta la mayor frecuencia, y esto es lo que a mí me da como una ficha de radiación, ¿sí? Después de introducirle todos estos datos pues como tal al software, que los vamos a ver más detalladamente para que a ustedes les queden más como tal en el corazón. Vamos a de pronto hacer un poquito más de ejercicios en esto. Puntualmente aquí quiero mostrarles, porque esto es lo que yo le envío como tal al cliente de lo que yo simulé en incendio y las distancias que yo debería tener en cuenta para poner esos equipos y para hacer mis labores de mitigación como tal. Entonces, puntualmente aquí, ¿qué estoy haciendo?
digo que pues que estoy utilizando, yo puntualmente utilizo el FAST porque soy certificada en FAST, pero sé que hay otros modelos o otros programas, otros software que pueden hacer este trabajo, pero yo utilizo pues el que yo soy certificada y en el que conozco, que el elemento o el tanque que estamos trabajando es un skimming tank con un tag tal. Es importante para estos software y para la parte de evaluaciones de riesgo, siempre es importante conocer las condiciones ambientales del lugar donde yo estoy simulando, la velocidad del viento, la temperatura, la presión. ¿Por qué? Porque hay muchos líquidos combustibles que aquí en Bogotá, siendo un lugar tan frío, con una presión fuerte, no tan fuerte como de pronto en la costa, me pasó con un líquido puntualmente cuando hice una simulación, que es el líquido Jetta 1, ¿sí? Puntualmente el de los combustibles de los aviones. Cuando hicimos una simulación aquí para El Dorado, era un manifold que teníamos que hacer una simulación. El Jetta 1 es como un querosene. Aquí en Bogotá se puede comportar como un combustible por las condiciones ambientales en las que estamos, ¿sí? La temperatura no es tan alta, no tenemos una tan marcada, pero si el Jetta 1 o ese queroseno lo pudiéramos trabajar, no sé, en Barranquilla, las condiciones ambientales de mi producto podrían estar cambiando. Podría ser que allá se me pueda convertir como un inflamable. Entonces, en estos modelos de reacción es bien importante que nosotros tengamos claro dónde estamos simulando, las condiciones ambientales donde estamos simulando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo pongo una temperatura como tal de donde yo lo esté trabajando. Y la velocidad del viento tiene que ver mucho hacia dónde me va a arrastrar la llama en un incendio, porque es posiblemente que yo tenga que correr un poquito más ovalada de acuerdo a la velocidad del tiempo, porque hacia donde me vaya el viento es posible que vaya a haber más radiación que en contra del viento. Entonces son todas esas cosas que nosotros tenemos que tener claro para meterle al software. Los softwares funcionan perfecto mientras uno sepa qué le está introduciendo el software, qué datos le está metiendo al software. Los softwares no funcionan solos si tú no sabes qué estás modelando. ¿Listo? Y pues básicamente lo que él hace es darme, si se dan cuenta acá, yo le metí los mismos parámetros de radiación que le monté de kilovatio metro cuadrado, y lo que él hace es arrojarme los radios, las distancias a las cuales yo podría encontrar esas radiaciones. Y yo con esas distancias ya manejo muy bien el tema de manejo de la emergencia y el tema de si necesito poner refrigeración o no a los tanques, si definitivamente yo no puedo trabajar solo con las distancias, porque hay muchas veces en que yo tengo un área determinada, tengo que meter todos mis equipos de proceso de almacenamiento y no tengo más espacio. Entonces ahí es cuando yo digo, oiga, tengo digo yo, acúmulo pues de tanques de almacenamiento, no puedo mover más, sí o sí, si se me incendia la radiación me afectará así a este. Entonces es cuando yo empiezo a definir si necesito o no ponerle anillos de refrigeración. Y no me quedo solo con la NFPA 30, que fueron las tablas que les mostraba que si tengo que separarme con diámetro, con medio diámetro, con un sexto de diámetro, sino que ya voy a la fija con distancias exactas, con radiaciones exactas de qué me va a afectar en cada una de las curvas, ¿vale? Estas fichas también pongo las recomendaciones que yo debería tener en cada una de las cosas. Entonces, puntualmente aquí digo que es un combustible y pues que el contacto con oxidantes fuertes puede causar fuego. Entonces ya tengo claro, y eso sale del análisis de riesgo, pues que por Material Safety Data Sheet que yo ya debía haber estudiado, digo que pues contacto con oxidantes puede causar fuego. Y oxidantes no solamente es el oxígeno, y eso es otra cosa que yo los explico en mis cursos de introducción a la ingeniería. Pueden haber otro tipo de productos o de materiales que pueden estar añadiendo oxígeno a la reacción. ¿Listo? Y aquí sugiero que debe haber un sistema de gas y de llama, que más adelante vamos a ver que para estos sistemas especiales
nosotros hablamos de un sistema fire and gas, no hablamos como tal de un sistema de detección alarma, no, acá utilizamos fire and gas porque créanme que en estos casos los detectores de humo no es que me sirvan mucho. Entonces hablamos de un sistema de detección de llama temprana y estamos hablando de extinción con agua nebulizada y espuma, ¿listo? Y un protocolo, porque acuérdense que todo este proceso de manejo de riesgos siempre incendio no es solamente poner tubos, válvulas y boquillas, sino también trabajar de la mano con todo nuestro equipo de procesos y tenemos que tener un protocolo de cierre de válvulas y de demás equipos donde puedan haber posibles fugas que se puedan tener otros posibles incendios o otras posibles tragedias. ¿Listo? Bueno, 5 minuticos termino aquí, hacemos un break de preguntas porque creo que este chat me ha alumbrado un montón, supongo que son preguntas. Pero puntualmente les quería contar que no solamente estamos hablando del almacenamiento, de los equipos que pueden estar procesando como tal estos hidrocarburos, también necesitamos transportarlos ya sea dentro de la planta o ya sea a otras plantas, y aquí es donde nosotros entonces empezamos a ver lo que es el ASME B313, que es puntualmente la tubería de procesos, o sea, entonces todas las especificaciones de tubería que deberíamos tener en estas plantas como tal de procesos, donde hay bombeo, donde hay separación, donde hay almacenamiento, toda esa tubería que podemos encontrar que contiene este tipo de hidrocarburos o combustibles o inflamables, pues las vamos a trabajar bajo NFP, bajo ASME B313, donde aquí hacemos las clases de tubería o el famoso piping class que lo conocemos, donde decimos de acuerdo a la presión, de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al fluido que está manejando, entonces tú necesitas una tubería de scale tal, de tal material, las válvulas deben ser de tal. Y esto también es algo muy chévere porque pues soy certificada también B31 y en mi época donde hacía tubería, todos estos procesos, esto era lo que yo realmente hacía. Entonces es un proceso bastante interesante de selección de tubería, accesorios, válvulas, ¿sí? Donde hablamos de válvulas de cheque, válvulas de compuerta, de bola, de globo, donde decimos el codo, la T tiene que ir de tal material, bajo tal norma, de tal rating, la tubería tiene que ser de tal scale, porque va a ser, no sé, roscada, o porque va a ser soldada, o porque va a ser brilada. Entonces, esto es también otro punto para un proceso bastante interesante. Y acá también se define la clase de tubería o este piping class, para todo el tema de redes contra incendio y utilities que le llamamos, pues para todo el tema de agua. Y aquí nos dicen, tiene que ser una tubería de tanto, con tanto schedule, aquí se especifica todo el tema de tuberías. Y para transporte como tal, ya cuando tienen que ir mucho recorrido, cuando estamos hablando de oleoductos totalmente, con las mismas aplicaciones que tenemos aquí en la B313, tenemos la B314, que es transporte como tal de hidrocarburos, porque acá se contemplan otros temas que es puntualmente más de los tramos donde van a pasar esta tubería, si va a ir enterrada, qué tanto es el tráfico, tanto de personas, tanto de animales o de los vehículos que puedan estar por encima de ella, entonces, ¿qué necesita hacer protección? Y este pues otra vez es otro mundo, ¿listo? Entonces, Angelita, no sé si dejamos acá, hacemos un break de 5 minutos para contestar preguntas, para seguir con nuestro tema, porque yo también creo que me canso un poquito. Bueno, sí, claro, como tú prefieras. Si quieres, hacemos el break de los 5 minutos, es ayudarte a leer las preguntas del chat. Listo. Listo. Entonces, Esteban nos pregunta, empezando por acá. No, hay unas preguntas arriba. Empezó Miguel preguntando. No. ¿Qué diferencia, Claudio, qué diferencia entre API 650 y 653? No, básicamente es tanques atmosféricos para hidrocarburos y para otros temas. La diferencia puntualmente no la tendría ahorita
Te la quedo debiendo, yo te la contesto por correo para poderle contestar a Claudio, pero básicamente es más como los materiales que puedan almacenar, si mi memoria no me falla. Es que hace rato que no hago almacenamiento de hidrocarburos. Sergio le responde ahí mismo, la API 650 es para el diseño y construcción de tanques y la API 653 es para inspección, reparación, reconstrucción de tanques del sistema. Ah, bueno, gracias. Gracias. Ahí está la respuesta. La respuesta. Ingeniera, sí, de paso aprendí yo, me recordé. Ah, bueno, súper. ¿Cuál es la fuente, nos pregunta Esteban, de la tabla de radiación térmica? Esas del AISHI, pero las tiene la guía de Ecopetrol también, pero la guía de Ecopetrol la trae el AISHI. El AISHI es un libro petete, el libro gordo de petete para todo el tema de riesgos de acceso. Okay. También nos pregunta Claudio pero si en la tabla... no estoy mal, espérate, si no estoy mal, yo reviso el NFPA 551 si está ahí, no estoy seguro, pero sí estoy fijo que viene del AISHI. Ok, listo. Claudio nos pregunta, ¿en la tabla presentan distancias en metros? No, puntualmente las tablas que compartimos aquí, estás hablando de distanciamiento de tanques y los tanques con otras propiedades, otros límites de frontera, entonces ellos hablan en distancias de diámetros, ¿sí? Como diámetros del tanque. Entonces la distancia básicamente en metros o lo que tú quieras está dada más por el diámetro del tanque con el cual tú estás manejando o trabajando. Ok. Claudio pregunta, ya vi qué es radiación en kilovatios por metro cuadrado. ¿Con qué instrumento se mide esta radiación? No te sabría decir. Yo la simulo en el informe, pero no te sabría decir cómo se llama el aparato como tal para medir radiación. Debe existir, pero no te sabría decir cuál es. Ok, y tenemos una última pregunta aquí. Jesús nos dice, ¿cuál sería la distancia entre tanques para que nos lleve anillos de enfriamiento? Yo creo que esa es una pregunta que podríamos hacerle a algún asistente si me ha puesto mucho cuidado. Porque es algo que expliqué. Básicamente, dependiendo si lo vamos a hacer por NFPA 30 o lo vamos a hacer por análisis de consecuencia, ¿sí? Entonces, si lo vamos a hacer por NFPA 30, tenemos que ir a el tema de los diámetros, si es un tanque de techo flotante, si es un tanque vertical, si es un tanque horizontal, y si tiene una otra sección de cámaras de espuma o protección primaria o con hidrantes monitores, y de acuerdo a eso me dicen, tengo que tener un diámetro, tengo que tener medio, entonces lo vamos a hacer por NFPA 30 y dependiendo del diámetro del tanque que tú estás trabajando. Ya si lo vamos a hacer por el método que a mí me gusta, más preciso, simulamos los incendios de acuerdo a las probabilidades que tenga de fuga o de ocurrencia, y de acuerdo a eso, y del químico y del producto que estamos trabajando, porque no es lo mismo simular una gasolina, a simular una nafta, a simular una CPN, a simular un querosene o a simular un crudo, ¿sí? No es lo mismo porque nosotros tenemos que meterle como tal la especificación del producto, pues van a ciertas distancias, a ciertas radiaciones. Entonces, pues no te podré decir exactamente cuál es la distancia exacta porque depende del tanque, del diámetro del tanque, del producto. Listo. Claudio nos pregunta, ¿el análisis de consecuencias se basa en NFPA 30 o lo considera de alguna manera? No, no se basa en NFPA 30 para nada porque es simulación puntualmente de incendio. Y se basa en qué estoy simulando, si estoy simulando, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación, si es un pole fire, si es un jet fire, si es una OLED, si es un flash fire, que esto, inclusive el FAS me simula mis dispersiones si estoy trabajando con gas, si hay posibilidad de atmósferas explosivas,
Entonces, pues no es nada basado con la NFPA 30 en cuanto a distanciamientos. Es un método totalmente cualitativo y cuantitativo de simulación de incendios para dar posibles radios de radiación. Listo, súper, Diana. Aquí ya no hay más preguntas, entonces si quieres nos tomamos un cafecito. Tú dirás a qué hora retomamos. No, pues si me dan... No, yo era como más para escucharlos a ustedes, Ok. que de pronto más publicidad y descansar un poquito mi voz, pero no es que me vaya a ir de acá, no te preocupes. Porque Bueno, es que entonces te estoy en una parece. estación de bomberos, ni siquiera estoy en mi oficina. Si estuviera en mi oficina sí me podría hasta tomar un cafecito, Tomar un pero como café. estaba dictando una charla esta mañana aquí en bomberos, entonces estoy en la estación de bomberos donde no estoy en mi casa. No puedo Bueno. irme a sobrevivir mi cafecito. Bueno, entonces tú nos dices si seguimos o pues, lo que tú quieras. Sí, básicamente no sé si quieres de pronto contarles un poquito de lo que va a ser el curso, mientras tanto, el próximo curso, para mientras yo descanso un poquito mi voz y ya, seguimos. Listo. A ver, no, me cogiste aquí un poco desprevenida. Bueno, como les está comentando Diana, vamos a iniciar un curso muy completo de todo este tema de ocupaciones especiales. Básicamente el diseño contra incendio para ocupaciones especiales, pero va a tener una duración de 24 horas repartidas en 3 fines de semana consecutivos. Básicamente 3 fines de semana consecutivos, entonces iniciamos el 20 de noviembre y terminamos exactamente el 5 de diciembre, lo va a dictar Diana, y vamos a hablar de evaluación de riesgos, como 4 grandes capítulos. Evaluación de riesgos, eso contempla recipientes a presión y almacenamiento atmosférico, sistemas de tubería y transporte, áreas de almacenamiento, análisis de consecuencias y curvas de radiación. Después continuamos con un segundo capítulo de sistemas de protección con espuma, que básicamente es toda la NFPA 11, y ahí pues abordamos los tipos de espuma, los tipos de protección fijas, el cálculo de monitores de espuma, cálculo de cámaras de espuma. El tercer capítulo es sistemas de rociadores de espumas, que es toda la NFPA 16, y vamos a finalizar con sistemas de refrigeración y diluvio, la NFPA 15. Ahí en el chat inmediatamente les voy a compartir un enlace para las personas que están interesadas. Nos escriban, ya les compartí uno primero, también me pueden escribir, nos pueden contactar a este. Todas las personitas que estén interesadas, pues ahí vamos a estar inmediatamente para responderles todas las dudas en cuanto a costos. Ahí está, ahí nos contacta, ahí les respondemos enseguida. Pero la idea es, nos estamos especializando en este tipo de cursos todo el año. Hemos estado, pues todo este año de esta pandemia y de esta emergencia sanitaria, hemos estado impartiendo estos cursos y la verdad es que ha sido muy interesante la respuesta de todos ustedes porque hemos tenido bastante acogida. Y básicamente el horario, pensaría uno, no, es que 24 horas, son 24 horas, pero totalmente sincrónicas, es decir, nos ponemos una hora, estamos ahí, no son videos pregrabados ni nada, nos dan la oportunidad también de interactuar, de responder todas sus dudas en la inmediatez. Y son horarios muy cómodos, estamos los viernes de 2 de la tarde a 6, son 4 horas que se pasan súper rápido, y los sábados estamos de 8 de la mañana a 12. Así lo repetimos durante 3 fines de semana, entonces es un horario muy flexible, ha funcionado muy bien, todos los que hemos realizado lo hemos hecho así, y bueno, nada, están todos invitadísimos, los que necesiten información, ahí vamos a estar para responderles inmediatamente. ¿Listo? Entonces, bueno, Sí, espero que sean todos. sí, yo también, Sí, ok, yo también. entonces, Yo también listo, Diana. espero volverlos a ver porque pues, estos cursos les vamos a profundizar mucho, o sea, estos temas les vamos a profundizar muchísimo más. Hoy quiero nomás dejarlos antojados. Ok, Listo. listo, súper. Entonces, vamos a compartir de nuevo mi pantalla para seguir con nuestra capacitación.
que ya cuando siento que estoy muy rojo es porque ya estoy como los autos, como recalentado el cerebro, entonces necesito hacer un break. Listo. Vamos entonces con el tema de los riesgos. Entonces ya les contaba todo lo que tenemos que hacer en tema de las curvas de radiación, el tema de qué es lo que simulamos como tal en estos análisis, en revisar qué riesgos puntuales se pueden presentar con todos los temas de hidrocarburos, todo tema de inflamables y combustibles. Y el primero que nosotros tenemos acá puntualmente es el pool fire, que el pool fire básicamente es un charco de fuego. Entonces tenemos una piscina, un charco como tal de combustible de inflamables que puedan estar regados y que él a su vez esté emanando como tal vapores, y esos vapores pues se encuentran en una fuente de ignición y pues se produce como tal el incendio. El jet fire es puntualmente esa fuga con presión de algún inflamable ya de vapores como tal, y puede encontrar una chispa, pues se produce el chorro como tal de fuego que podemos ver acá. El flash fire es esa fuga que se va y se va y se va y se esparce como de alguna forma por el viento con el caminito, pero está en concentraciones ricas inflamables, y en algún momento de ese camino él encuentra una fuente de ignición y lo que hace es prenderse y devolverse hasta su fuente de fuga. Por eso es que le llamamos flash fire. Y el plebe, que es uno de los eventos más, vamos a ver si no, se los comparto ahorita por YouTube para poderlo ver el video. El bleve puntualmente es aquellos combustibles o aquellos líquidos que a su temperatura ambiente se pueden encontrar en estado gaseoso, que ya están listos como tal inflamables. Y quiero dejarles claro, creo que más adelante lo encontramos, cuando la NFPA 30 solo trabaja líquidos inflamables y combustibles. Cualquier elemento que pueda considerarse gas ya maneja otro código que podríamos trabajar como el código NFPA 54 y no hace parte como tal de la NFPA 30. Pero aquellos productos que a su temperatura ambiente pueden encontrarse en un estado gaseoso y que se comprimen en estos tanques o estas balas para transportarlos o para almacenarlos, y al ser comprimidos por sus altas presiones pueden pasar de un estado gaseoso a un estado líquido, y entonces este almacenamiento es el escenario para poder convertirse en una bleve, y por eso se tiene tanto cuidado con los que transportan, los carrotanques que se transportan en nuestras vías del país o en el país que ustedes habitan. Si hay un incendio cerca, por eso estos recipientes, y lo vamos a ver más adelante, no se extinguen como tal, porque pues después de una explosión como tal que vamos a extinguir, pero sí se refrigeran para que no haya colapso mecánico como tal de recipiente, porque al estar cerca de un incendio, el calentamiento del metal del recipiente en el cual puedan estar almacenados, va a haber debilitamiento hasta en un momento en el que haya una ruptura o un daño mecánico como tal del recipiente, y el cambio abrupto de fase como tal, o toda la cantidad de gas que se pueda encontrar almacenado al encontrar una fuente de ignición, es de las bolas de fuego más grandes, las explosiones más grandes que se puedan encontrar. Entonces, por eso en estos recipientes puntuales nosotros no hacemos extinción, porque pues la extinción de un incendio de esto es porque ya acabó media planta. Lo que nosotros hacemos puntualmente aquí es refrigeración, y es de las cosas que vamos a ver en el curso que vamos a dar bajo NFPA 15, porque nosotros necesitamos proteger la integridad del equipo para que este no colapse mecánicamente y no haya una tragedia más grande, ¿sí? Que es lo que se hace con las balas de GLP, con las esferas, con los transformadores, y pues que eso es lo que vamos a ver en los cursos. ¿Sí? ¿Listo? El tema de riesgo mecánico.
pues están las explosiones de vapor inflamable, cuando no hay confinada, entonces que explota en capacitaciones. Denme un minutico, un minuto, porfa. Perdón con ustedes, pero es que les dije que estaba en la estación de bomberos y el capitán se iba y me estaba despidiendo, perdón. Entonces, les decía que el tema de los riesgos mecánicos como tales en explosiones, ¿sí? Son explosiones de nubes de vapor que pues no están confinadas, están al aire libre, y pues está la confinada que ya es en sitios cerrados, ¿sí? El estallido como tal de un recipiente a presión, y pues obviamente está otra vez el tema de la bleve, que les respondía en el riesgo térmico por el tema de radiación o el tema del calor, y pues que aquí aplica para todo el tema de daño mecánico como tal del recipiente. Listo. Entonces, aquí seguimos con el riesgo químico, que también nosotros tenemos un riesgo químico bastante interesante en todo el tema del chorro gaseoso, cuando de pronto no hay como tal una fuente de ignición, y pues la dispersión atmosférica que podemos tanto encontrar atmósferas explosivas como atmósferas tóxicas. Entonces aquí esto es algo también que necesitamos evaluar en este tema de riesgos. ¿Listo? Las fuentes de ignición es algo que nosotros tenemos muy clarísimo, creo que todos, porque pues podemos tener energías de compresión, energías de fricción, la energía eléctrica o la fuente como tal de fuego, acercándose a todos estos riesgos. Una NFPA, y uno de los documentos que también es bien importante y hace parte de toda esta evaluación de riesgos, es la NFPA 704, que es la que me clasifica como tal todo este tema de materiales peligrosos. Yo necesito identificar todos estos materiales peligrosos a los cuales yo voy a intervenir para hacer estas protecciones contra incendios, ¿sí? Porque no es lo mismo de pronto trabajar con un riesgo tipo K o un riesgo tipo D, ¿sí? Los incendios tipo D, que son estos metales, de pronto que incendio de metales, o el K, que son estas grasas, ¿sí? Necesito identificarlas. Entonces la 704 me ayuda mucho porque ella puntualmente me da una clasificación en cuanto a la salud, en cuanto a la inflamabilidad, en cuanto a la inestabilidad, y si de pronto yo tengo un riesgo pues especial que necesito anotar. Entonces básicamente todo está en escala del 0 al 4, donde 3 y 4 pues son los más altos riesgos que puedo encontrar. Entonces si yo utilizo pues un material que tenga aquí en mis rasgos de inflamabilidad un 3 y un 4, pues ya de entrada yo tengo que saber que no estoy trabajando con un material fácil. ¿Listo? También puede haber riesgos especiales, ¿sí? Cuando me dice que pues que no apague con agua, o que es un material oxidante, que ya también les contaba que en la introducción a la protección contra incendio vemos esto, que es un material oxidante que no necesariamente tiene que ser el oxígeno para que haya efecto en este triángulo del fuego. Y el código 400, que es el código para materiales peligrosos, también debe estar entre mi biblioteca para empezar a hacer, pues para trabajar en este proceso de evaluación de riesgos y protecciones contra incendio para ocupaciones especiales. ¿Listo? Ya entrando en materia de cómo los vamos a proteger, ya terminamos nuestra evaluación de riesgos, ya sabemos qué tenemos, entonces yo empiezo a trabajar con el tema de detección de alarma, que como les contaba ahorita, no, en nuestro campo no se llama mucho detección de alarma, se llama más fire and gas, porque nosotros acá trabajamos muy especialmente con otro tipo de detección. Trabajamos con una detección de llama, trabajamos con una detección más de temperatura y trabajamos con una detección más de gas. Todo basado en nuestra RPA 72 igual, y acá los sistemas sí tienen que ser muy integrados,
¿sí? Los sistemas no pueden ir por un lado de extinción y por el otro lado de detección. Ellos necesitan comunicarse y más que entre ellos necesitan comunicarse con otros procesos, ¿sí? Con aires acondicionados, con cierres de válvulas que les decía. Entonces, aquí todos los procesos son deseados, deben ser muy integrados. En el tema de detección de gas, es bien importante qué tipo de gas yo estoy detectando. Estoy detectando H2S, estoy detectando metano, porque no todos los detectores sirven para lo mismo y necesito pues setearlos y necesito saberlos ubicar. El otro día fui a una planta, no, pero acá tenemos detección de gas, pero los detectores de gas estaban en el techo. Necesito saber qué tan pesados son los gases que van a medir, saber si necesito ponerlos en el piso, porque muchos gases son más pesados si yo los detecto en el piso, no en el techo. Entonces, ese tipo de cosas también necesitamos conocer. ¿Listo? Para el tema de tuberías, sigue funcionando el tema de la NFPA 14, la NFPA 24, ¿sí? El tema de los piping class que ya hablamos, porque a veces, y es muy posible, por ejemplo, en el tema petrolero, que cada proyecto tiene su piping class, entonces es importante también revisarlo. Y para todo el tema de bombas, pues la NFPA 20, ¿sí? En todo el tema de espumas, porque pues aquí estos hidrocarburos, y yo no sé por qué se me pasó tal vez la diapositiva, pero yo trabajo mucho con la guía de respuesta rápida de emergencia, porque de acuerdo al material que yo estoy manejando, a mí me da una idea de cómo puedo extinguirlos, ¿sí? Aquí me dice, ¿sabes que no utilices chorro directo? O puedes utilizar espumas, o puedes utilizar agentes limpios, o puedes utilizar agua nebulizada o aguas en aspersión. Entonces el agua aquí nosotros la vamos a utilizar de tres formas. Siempre para extinción utilizamos tres formas de agua. Utilizamos la NFPA 13, que es para chorro directo, que es posible que nosotros conozcamos mucho, ¿sí? Los rociadores que encontramos en nuestro edificio, en nuestro centro comercial. Si nosotros reducimos el tamaño de gota un poco más, utilizamos la NFPA 15, ¿sí? Que la NFPA 15 cumple una función de sofocación y de refrigeración. El tamaño de gota es más poquito, la presión de pronto puede ser un poquito más fuerte, y este es otro tipo de protección que utilizamos más para refrigeración, que es lo que vamos a ver en nuestro curso. Y utilizamos la NFPA 750, básicamente su tamaño de gota es tan pequeñito que trabaja solamente por sofocación. ¿Sí? Ustedes saben que el triángulo del fuego, si yo tengo combustible, tengo temperatura y tengo oxígeno, y al aislar cualquier componente del fuego, yo puedo estar ya haciendo control de incendios. Entonces, esta es la diferencia entre los tamaños de gota. El chorro directo va directamente a la temperatura, es puntualmente de temperatura. La NFPA 15 trabaja un poquito con control de temperatura, pero también trabaja un poquito con sofocación, o sea, aislando el oxígeno, porque por el tamaño de gota hay partículas que se alcanzan a evaporar y ese vapor de agua aísla un poco el oxígeno. Y la 750, que es la más pequeñita, es la que hace puntualmente todo el tema de sofocación, porque todo el agua que se está proyectando se evapora y aísla totalmente el oxígeno. ¿Listo? Pero es posible que en momentos nosotros no podamos utilizar una 750 porque de pronto sea un poco más caro o porque necesite recintos cerrados. Entonces el mejor agente extintor para cuando no se puede utilizar chorros directos de agua es la espuma. Y las espumas puntualmente están dadas por todo el tema de la NFPA 11, que es otra cosa que vamos a ver en el curso. Vamos a ver, tenemos aquí una cámara de espuma, ¿sí? Vamos a revisar todo el tema de monitores duales, ¿sí? Los tipos de espuma, porque una triple F, porque una R triple F, porque al 300%, porque al 6%, con que esto no es espuma, como así que eso es un concentrado, como así que necesito aire, como así que el Venturi, todas esas cosas son las que vamos a ver en el tema de la NFPA 11, que si el diámetro del tanque es tanto, necesito tantas cámaras de espuma, o definitivamente por el diámetro tan pequeñito no necesito una cámara de espuma y solamente es suficiente un monitor. Entonces, acá les voy a contar todo esto. Esto es una cámara de espuma y aquí vemos todos los anillos, el anillo de refrigeración que podamos tener. Y el tema de rociadores de espuma, que son totalmente abiertos, que van con NFPA 16, por favor, me han llegado a mi ingenierías, y yo lo digo ya, no sé si con mal preocupación, pesar, no sé,
pero ingenierías con rociadores de espuma bajo NFPA 3. Por favor, las tasas de aplicación son totalmente diferentes, ¿sí? Estamos trabajando fluidos totalmente diferentes, los rociadores son totalmente diferentes. Aquí nosotros no trabajamos con rociadores con bulbo, acá se trabajan con rociadores abiertos, aquí nosotros trabajamos con unas válvulas de diluvio, las válvulas de diluvio son prendidas por una señal del sistema Fire and Gas. Son cosas totalmente diferentes como para que a mí me lleguen revisiones de ingenierías con NFPA 3 de rociadores de espuma. Por favor, eso es una aclaración que por favor nunca se les vaya a olvidar, ¿sí? Por mi anécdota o por lo que sea, cada diseño debe tener su norma, sus tasas de aplicación, sus densidades de aplicación son totalmente diferentes. ¿Listo? Ah, mira que sí estaba el tema de manejo de emergencias, que es la guía de respuesta a emergencias. Pensé que estaba más atrás, pero está aquí. Aquí puntualmente, mira, les traigo líquidos inflamables, ¿sí? Me dice básicamente no mezcle con agua, ¿sí? Es nocivo y me da ciertos tips, ¿sí? Me dice que un incendio pequeño lo puedo atacar con polvos químicos secos, con CO2 o con rocío de agua o espuma regular. Estamos hablando de rocío, no estamos hablando de chorro directo. Y ya un incendio grande me dice que use un rocío de agua, niebla o espuma regular, no usar chorros directos, ¿sí? Y pues que pueda mover todo, si puedo mover contenedores al área del fuego, sí, y puedo hacer, si dice, mueve los contenedores del área del fuego, sí lo puede hacer sin ningún riesgo. Sí, entonces esta guía de respuesta de emergencia me parece bastante útil cuando uno no tiene idea del material que estoy trabajando, porque pues sí, acá les estoy hablando de hidrocarburos que podemos conocer. A veces nos salen unos químicos que no tengo ni idea. El otro día fui a una planta donde pues me salían inclusive unos granulados, me salían era una planta como de espumas y de plásticos donde fabricaban, entonces las materias primas yo puedo encontrar un montón de químicos. Obviamente a mí me tocó estudiar cada uno de los materiales safety data sheets para saber, oiga, este reacciona con agua, no, este reacciona a calor, este es inflamable, este es combustible, porque de ahí tiene que ser la protección para la planta como tal. ¿Listo? Entonces ya me sirve mucho porque tiene todos los químicos que tú puedas encontrar. Todos los materiales que tú puedas imaginarte los tienes, una guía bastante gorda. Se consigue fácil en internet, ¿sí? En teoría esto cambia cada 3 años, pero hasta ahora todavía estamos en la 2016, ¿listo? Todo el tema pues, como tal de IPM, básicamente es exactamente lo mismo que para nuestros sistemas de agua normal. Acuérdense que la NFPA 25 solo funciona para sistemas a base de agua. Yo no puedo trabajar en NFPA 25 sistemas de agentes limpios. Y tengo una mala noticia, puntualmente, la NFPA 25 solamente contempla sistemas de rociadores de agua espuma y de pronto unos sistemas de expresión física. La NFPA 25, con todo el dolor del alma, no me sirve para inspección de sistemas de espuma. Entonces aquí es bien importante que todos aquellos que diseñan, que montan, que suministran, entreguen según fabricante, porque eso sí depende del fabricante, su manual de pruebas e inspección de estos sistemas de espuma que están montando, ¿sí? Esto no lo van a encontrar en ninguna NFPA, depende puntualmente del fabricante, pero de la NFPA 25 sí quiero rescatar aquí unas cosas bien interesantes, que es el tema de que son a base de agua, ya les contaba, el tema de que es una inspección, y es bien importante tener clarísimo que una inspección básicamente es un examen visual, que una prueba es verificar tal el funcionamiento correcto de los sistemas que estamos como tal revisando, y que el mantenimiento es un trabajo puntualmente, ya es algo que tú haces para mantener los equipos operativos. Y que este sistema de mantenimiento como tal, de inspección, pruebas y mantenimiento, debe ser un programa hecho por un contratista calificado. Y qué pena si aquí de pronto de susceptibilidad de un contratista calificado no es cualquiera que sepa de contra incendios, sino es aquel que ha cumplido con requisitos de entrenamiento y de conocimiento para una autoridad competente. ¿Listo?
Y otro tema que quiero rescatar aquí es el tema de las frecuencias. Todas las frecuencias, según el NFPA 25, tienen un plazo máximo, un plazo mínimo y se deben cumplir. ¿Listo? Los registros siempre deben estar disponibles para la autoridad competente, y autoridad competente en nuestro país, háblese de bomberos, háblese de aseguradoras, háblese de un técnico, de un revisor técnico dependiente, de quien a ti te pida para certificarte o para avalarte o no sé, deben estar esos registros disponibles, y el propietario como tal es el encargado como tal de este mantenimiento y debe conservar estos registros, y en estos registros debe quedar clarísimo el procedimiento que se llevó a cabo, quién lo llevó a cabo, con qué frecuencia se está dando este procedimiento, qué resultados se obtuvieron en la fecha en la cual se llevó a cabo la actividad, e importantísimo el nombre y la información del contacto del propietario y el contratista calificado que realizó la actividad. Que son cosas que no sé si las estemos haciendo en IPM, pero que son bien importantes hacerlos. La NFPA 25 lo dice, no me lo invento yo. ¿Listo? Y ya para terminar puntualmente, para ser muy justos con el tiempo, quiero darles un brochazo también, porque esto va para un curso súper extenso también de lo que es la clasificación de materiales combustibles, la clasificación de áreas que conocemos aquí. Y quiero, no sé, hacer como una aclaración, no lo tomen como regaño, no lo tomen como... Pero no entiendo por qué los ingenieros eléctricos siguen o hacen clasificaciones de áreas. Yo entiendo que en teoría el nombre dice clasificación de áreas eléctricas, pero puntualmente la clasificación de áreas tiene que ver con atmósferas inflamables, ¿sí? Que estas atmósferas inflamables son peligrosas para que ustedes tengan que poner sus equipos eléctricos o electrónicos, sí, pero quien tiene que clasificar las áreas puntualmente tiene que ser alguien que sepa de combustibles inflamables y de atmósferas explosivas inflamables, ricas en inflamables. Entonces, básicamente, yo necesito saber con mi norma a qué distancia yo estoy, qué equipos de proceso o qué almacenamientos me están emanando vapores, ¿sí? Dónde tengo inflamables, dónde tengo combustibles, para saber si tengo una clasificación 1, división 1, una clasificación 1, división 2. Y básicamente aquí me están diciendo que una división 1, que una clase 1, división 1, básicamente es como el alrededor de los inflamables que yo pueda tener en un recipiente a presión o en un tanque. O sea, si yo tengo aquí líquidos inflamables, pues ¿dónde se me van a acumular la mayor cantidad de vapor? Pues en el techo, que van a salir por un venteo, sí, pero no en la misma concentración. Entonces aquí donde yo clasifico que esta es mi área peligrosa, pero debo tener un radio alrededor de atmósferas inflamables, donde voy a tener todavía consecuencias del tema, y pues en estas áreas, de acuerdo a lo que me dice a mí la NFPA 497, pues es donde yo voy a tener que poner aquellos dispositivos electrónicos que no me generen chispa o que yo les conozco como explosion proof. ¿Listo? La clasificación puntualmente también por zonas 0, 1 y 2 aquí ya más concentrado, pero aquí ya está un poquito más diluido, pero en todas estas zonas pues yo necesito tener cierto control de los dispositivos electrónicos que pongo, ¿sí? Yo al electricista o al electrónico solo le tengo que decir, ¿sabe qué? Todo lo que me ponga acá usted tiene que tenérmelo explosion proof. Pero el electricista y el electrónico, con todo el respeto del mundo, no sé qué tanto me saben a mí de atmósferas inflamables. ¿Listo? Y pues, como relojito, me pasé 4 minutos, Angelita, que los del break. Pero como relojito, aquí están mis datos. Esto es un brochazo de muchas cosas que tienen mucho fondo, pero por ahora ya les conté que vamos a ver en el curso y espero haberlos dejado animados. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pienso que ha sido una masterclass bastante interesante, además muy completa. Hay unas preguntas
hay unas preguntas, bueno, Sergio nos da las gracias por la información, queda pendiente de la información del curso. Aquí me dice Claudio, ¿contemplan el boilover? Sí, claro. El boiler básicamente es una explosión de combustibles o fluido incendiado y se presenta mucho de pronto en los tanques y por eso es que el agua no se utiliza y se utiliza y se ve mucho de pronto en nuestras casas, personas que cocinamos. El agua es más pesada que los aceites que se puedan estar quemando. Entonces yo echo agua a estos incendios, lo que va a hacer es que el agua como tal se me va a ir al fondo del recipiente y en algún momento el agua se va a evaporar. Y al evaporarse lo que va a hacer es hacer una explosión de fluido prendido o rebote o vuelva a ser la tragedia más grande. Entonces por eso el agua no es muy aconsejable como tal en apagar estos incendios de grasas o de aceites donde son más livianos como tal que la propia agua. Listo. Alexis Aguilar tiene una pregunta muy puntual. ¿Podría comentarnos algo sobre la diferencia entre los líquidos miscibles en agua o no? Enfocándolo desde el punto de vista de la dificultad para poder apagar un incendio en cada situación. Claro, puntualmente aquellos fluidos que son miscibles en agua, pues al inyectar agua lo que hacen es avivar el fuego como tal, como el riesgo grande que hay en estos que se muestran miscibles en agua es que puede haber una mezcla homogénea como tal de dos productos, por ejemplo el agua con sal, el agua con azúcar que son miscibles. Hay otros como son el agua, como el aceite, que nunca se llegan a mezclar homogéneamente, entonces esto sería no miscible. Básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, aquellos combustibles que se mezclan totalmente con el agua, pues lo que hacen es como avivar más el fuego si ya están prendidos que en como tal controlarlo. Porque pues van a aumentar pues la cantidad de combustible o de líquido que se esté quemando. Listo, perfecto. Ahí todas las personas nos dan las gracias. Hay una persona especialmente que te saluda, te dice muchas gracias, es el subteniente Basilio Salamanca Camero, Cuerpo de Bomberos Voluntarios Bogotá. Y bueno, el resto de personas te dan muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por su participación, por su permanencia. Diana, nuevamente muchísimas gracias a ti. A todos los esperamos en nuestro próximo curso. No olviden que inicia el 20, ya hemos recibido varias solicitudes, las vamos a responder inmediatamente. ¿Listo? Entonces, a todos muchísimas gracias desde Perú. Gracias, Eric, muy interesante a ustedes. Muchísimas gracias. Y nos vemos en próximas ocasiones. Claro que sí. Eso esperamos. Sí, gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bye, bye. Bueno, Diana, que estés bien. Gracias, Diana.